A ver, ¿me confirman si están observando la PPT? Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Bueno, empecemos entonces con los temas correspondientes a la primera semana. Y como ya les había mencionado, uno de los conceptos más importantes va a ser el de las ligaduras, que tienen también su sinónimo como restricciones. Entonces, si encuentran restricciones y ligaduras, entonces ustedes lo ven como un mismo concepto. Y luego están las coordenadas generalizadas. Coordenadas, ya ustedes imaginan que son coordenadas, son justamente ese conjunto de parámetros o números que nos permiten, por ejemplo, ubicar a un objeto, ubicar a una persona, ¿no? Y generalmente nosotros le asociamos, pues, digamos, distancias, ¿no? Para poder ubicar a un determinado objeto, cuerpo, sistema, pero que de aquí en adelante no necesariamente va a implicar distancias, que pueden tomar otras magnitudes, como por ejemplo ángulos. Ok, y empezamos entonces con algo que ya nosotros venimos arrastrando, ¿cierto? Desde los cursos de Física 1 y Física 2. Ok, y obviamente el primer modelo que nosotros vamos a utilizar y el que recurrentemente vamos a ponerlo como primer modelo, ¿no? En la resolución de problemas o en el análisis de un sistema, van a ser las partículas, o también conocidos como puntos materiales. Es decir, que nosotros representamos el movimiento de un sistema como si fuese un punto material. Entonces, sabíamos que pues cualquier partícula que se mueve, ¿cierto? Va a estar ceñida a una ley, a una regla de movimiento. Entonces, esa ley de movimiento nosotros la conocemos como la segunda ley de Newton, y que usualmente solemos escribirlas como la fórmula 1.1 que ustedes están observando. Ok, y la fórmula que ustedes están observando se refiere a un sistema de partículas, ¿ok? Sistema de partículas. Por eso ustedes están observando de manera extraña subíndices, ¿no? Los subíndices y que solamente pues, nos indican que se trata de la partícula 1, de la partícula 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vale la pena aquí recordarles que en los textos de matemática, física, hay un, digamos, un mutuo acuerdo
entre todos, ¿no? Sea alumnos, profesores y en general cualquier persona que escriba un vector, ¿ok? Normalmente nosotros le vamos a colocar una flechita en la parte de arriba de la letra. Esa es una manera de explicitar que estamos trabajando con vectores. La otra forma de decir que estamos trabajando con vectores es que la letra esté en negrita. Entonces, en la fórmula que ustedes están observando, hay tres letras que están en negrita. A la izquierda está R, ¿cierto? Y está en negrita. Entonces, yo pude haber escrito con una flechita, ya, y también significa lo mismo. Ahora, los dos puntos que ustedes están observando encima de R significa la doble derivada temporal, que probablemente ya muchos de ustedes lo conocían. Igual tenemos entonces los vectores f sub i y f i sub j. ¿Ok? Tenemos entonces otro. Y después de la igualdad, ustedes tienen una fuerza subíndice y en la parte de arriba hay una inscripción X. Entonces, eso sí, tenemos que explicar qué significa simplemente. Pero lo que ustedes están observando ahí es la segunda ley de Newton. Y tenemos entonces, simplemente ustedes tienen que acordarse, masa por aceleración, ¿cierto? Es igual a la fuerza resultante. Eso es lo que usualmente nosotros escribíamos. Pero como acá estamos observando un sistema de partículas, entonces ahora vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. Entonces, el primer término que aparece a la derecha después de la igualdad, entonces se refiere a lo que usualmente nosotros pues denominábamos como fuerza resultante. O sea, son las fuerzas externas que actúan sobre cada una de las partículas de nuestro sistema. Luego viene una sumatoria, ¿cierto? Y ahí tenemos dos índices I y J. Entonces, a estas fuerzas nosotros vamos a denominar las fuerzas internas, en las cuales tomamos en cuenta la interacción entre cada una de esas partículas de nuestro sistema. Entonces, la partícula 1 va a interactuar con la 2, con la 3, con la 4, y lo único que está prohibido es obviamente que interaccione consigo mismo, ¿no? O sea, físicamente eso no es posible. Entonces, por eso es que ustedes en la sumatoria, ustedes ven J diferente de I, obviamente. Ahora, les vuelvo a recordar, esta es la segunda ley de Newton, solamente que cuando nosotros resolvíamos, por ejemplo, un problema con el modelo de una partícula, por ejemplo, entonces suponíamos que todo el sistema pues se ve como una sola partícula, de tal manera que lo que ustedes están observando con sumatoria, simplemente desaparece el mapa, ¿no? Y queda solamente masa por aceleración igual a la fuerza resultante, o sea, las fuerzas externas. Eso es básicamente la explicación de la Fórmula 1. Ahora, si tenemos n partículas, ojo, n puede ser cualquier número n, es arbitrario. Entonces, lo que va a ocurrir es que, pues, la ecuación 1.1 va a resultar en un sistema acoplado de 3n ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque hay doble diferencial temporal, la Fórmula 1. Entonces, ¿por qué 3? Porque pues, la posición de una partícula es determinada por 3 parámetros, 3 numeritos X, Y y Z en coordenadas cartesianas. En coordenadas esféricas también. Ok, entonces,
vamos a tener 3n ecuaciones. Obviamente, para cada una de las partículas vamos a tener una ecuación. Si tenemos 10 partículas, vamos a tener 30 ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ahora bien, para poder resolver estas ecuaciones, como ya ustedes lo saben, necesitamos información. ¿Qué tipo de información? Las condiciones iniciales. Posición inicial de cada una de las partículas y velocidad inicial de cada una de las partículas. Entonces, con ayuda de esos parámetros, nosotros podemos resolver las ecuaciones de movimiento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ok, que ustedes probablemente lo hayan visto en algunos ejemplos, ya sea en física 1 y física 2. Y consiste en lo siguiente. Fíjense, ahí ustedes tienen este sistema. El de la izquierda parecería un émbolo, ¿cierto? El cual, digamos, está conectado a una barra y esa barra en un extremo, ¿cierto?, está fijo al émbolo y el otro extremo está fijo a un punto de una rueda, pues una rueda que empieza a girar. Entonces, si empieza a girar, ustedes probablemente pues suponen que el émbolo va a estar moviéndose de manera periódica, ¿no? O sea, porque ese punto, si da una vuelta completa, entonces el émbolo va a volver a su lugar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo conozco, digamos, el patrón de movimientos a través de esa circunferencia, entonces puedo yo determinar cómo es el movimiento del émbolo y todo eso. Lo más importante acá es, fíjense, pues este es un sistema mecánico que está compuesto por una cantidad colosal de partículas que están en el émbolo, ¿cierto? Luego está la varilla, y la varilla que está conectada a la rueda, y la rueda girando. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que están presentes. Pero si nosotros nos ponemos a pensar solo en la gran cantidad de números, pues simplemente de partículas, obviamente, entonces no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, lo que hacemos simplemente es simplificar nuestro sistema y verlo desde un punto de vista de partículas, puntos materiales, ¿no? Entonces, el émbolo es una partícula, ¿cierto? El cual va a empezar a moverse, como si fuese un oscilador. El cual va a depender, obviamente, de cómo aumenta ese ángulo. Puede ser constante o no. Entonces, todas las fuerzas y tensiones, ¿no?, que podemos imaginarnos que hay en este sistema, digamos, no son digamos, importantes al momento en que nosotros, pues, nos ponemos a simplificar este sistema y analizar solo el movimiento. Lo único sí es que obviamente vamos a tenerlo en cuenta de que estas fuerzas y tensiones que no podemos de antemano especificar en este momento van a limitar, van a causar restricciones de tipo geométrico de todos los componentes de este sistema. Entonces, a raíz de esto, los movimientos de las partículas de un sistema macroscópico como los que estamos observando no son libres. En general, ¿cierto? En general, cualquier sistema que ustedes vean a su alrededor, el movimiento de estos no son libres. Cosa curiosa, ¿cierto? En clase resolvimos un problema de caída libre, por ejemplo. Entonces, cuando dice caída libre,
No, cualquiera diría, bueno, está libre. No, no es un movimiento libre, sino es un movimiento que está condicionado, vamos a decir así, en el modelo que nosotros nos hemos imaginado en la cabeza, pues, en el cual solo hay una fuerza, y la fuerza es la fuerza gravitacional. Por eso se llama así caída libre. Entonces, cualquier sistema que ustedes observen, y en particular este que ustedes están observando, tienen restricciones, ¿no? Y esas restricciones pues, las denominamos como ligaduras y van a condicionar el tipo de movimiento que nosotros vamos a observar. Entonces, también es constricción, pues otro sinónimo, fuerzas de ligadura. Cuando ustedes aplicaban el método de Newton, obviamente, si ustedes se pusiesen a resolver este problema, pues lo primero que yo les pediría a ustedes es que me indiquen el DCL. Entonces, el DCL en la metodología de Newton, pues implica la ubicación de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Y no así las fuerzas internas. ¿Por qué? Porque sería un trabajo colosal, ¿no? Ubicar las fuerzas internas, tenerlas en cuenta y al final no tendríamos tiempo de poder escribir cada una de ellas. Entonces, las fuerzas internas acá generalmente no se toman en cuenta. Entonces, para un posterior, digamos, análisis, teniendo en cuenta ya la idea de una fuerza de ligadura, vamos a introducir algunos conceptos, ¿no? Y vamos a definir lo siguiente. Las restricciones o ligaduras, ojo, en general, son condiciones que limitan el libre movimiento de las partículas de un sistema físico. Estos pueden ser en general de carácter geométrico. Las fuerzas de ligadura son aquellas fuerzas que hacen que las restricciones o las ligaduras impidan el movimiento libre de las partículas. A raíz de esto, nosotros vamos a tener algunos problemas que tenemos que resolverlo, ¿no? Y darle una salida, digamos, para poder describir el movimiento. En primer lugar, las fuerzas de restricción o de ligadura en general son desconocidas. O sea, no siempre tenemos la posibilidad de saber cuáles son exactamente y tenerlas en cuenta en el momento de resolver las ecuaciones. Lo que sí podemos determinar y saber con certeza es cómo influyen en el movimiento. Por lo tanto, en la ecuación que ustedes han observado en la anterior PPT, en la 1.1, las ecuaciones que están acopladas, que caracterizan el movimiento de nuestro sistema, casi nunca se puede formular de manera pues, completa para todos los elementos del sistema. Entonces, lo que hacemos es simplemente replantearnos de tal manera que todas las fuerzas de restricción ya no estén incluidas. ¿Por qué? Porque a veces es un problema tener que ubicar cada una de ellas. Entonces, si hubiese algún mecanismo que me permita evadir esa tarea, pues sería formidable. Entonces, ¿cierto? Esta posibilidad, esta forma de resolver
es la que se conoce como la mecánica de Lagrange y la que nosotros vamos a desarrollar más adelante. Otro problema importante acá vienen a ser las coordenadas de las partículas, ¿cierto? Si yo quiero determinar el movimiento de un sistema, yo tengo que ser capaz de poder describir a través de el vector posición o desplazamiento también de ese sistema en cualquier momento de tiempo. Quiere decir que yo tengo que conocer XY, YY, ZY de cada una de las partículas de nuestro sistema. Si tenemos n partículas, pues yo puedo entonces escribir n tablitas en donde voy a escribir los valores de X, Y y Z en función del tiempo para cada una de las partículas. Pero hay un detalle ahí, sobre todo cuando se refieren a las fuerzas de reacción. Las fuerzas de reacción, acuérdense, si ustedes alguna vez han resuelto, por ejemplo, un problema de una barra que está, por ejemplo, fija a la pared y el otro extremo de la barra es libre y en el cual se sujeta a través de una cuerda, en una construcción, por ejemplo. Entonces, en ese problema típico, por ejemplo, se les pide de primero hacer el DCL, por ejemplo, para poder calcular la tensión. Si la barra es horizontal, la barra tiene una masa de 5 kilogramos, una extensión de 12 metros, ¿cierto? Que está anclada a una pared. Entonces la cuerda es la que da soporte al otro extremo, sino simplemente pues la barra tiende a caer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puedo ubicar yo el peso de la barra. Si ubico el centro de la barra, obviamente la barra es homogénea. Luego la cuerda, ¿cierto? En un extremo de la barra hay una fuerza de tensión y si yo me voy al otro extremo, o sea, a la parte donde está anclada la barra, yo sé que hay una reacción, pero de antemano no sé en qué dirección está la reacción. Lo único que puedo hacer es descomponer esa reacción en la componente horizontal y la componente vertical, pero de antemano no sé qué dirección puede tomar. Ese es un ejemplo sencillo que probablemente ustedes ya lo han resuelto en su curso de Física 1, y a eso se refiere. Debido a las fuerzas de reacción, no son independientes una de otras. O sea, las coordenadas resulta que muchas veces no van a ser independientes, sino que una va a depender de otra, de tal manera que pues la descripción de nuestro movimiento simplemente cae, ¿no? O sea, no vamos a poder resolver si no detectamos esa dependencia. Por lo tanto, tenemos la intención, ojo, entonces, de reemplazar esas coordenadas por otras que sí satisfagan una condición, que sean linealmente independientes. Entonces, si ustedes tienen un problema y ustedes, digamos, como un médico, ¿no? Detectan, digamos, el mal que tiene ese paciente, entonces ustedes son capaces de escribir una receta y curar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ustedes a través de los síntomas han podido detectar, ya, se trata de esta enfermedad. Pero si ustedes no pueden detectar qué cosa está ocurriendo con el paciente, o sea, no tienen esa información, ustedes
van a actuar de manera ciega, ¿no? Como probablemente muchos médicos hacen, bueno, imaginan que es, pero no están seguros, pero recetan. Y al cabo de un tiempo el paciente dice, ¿cómo estás? Bien, resultó, pero puede ocurrir de que el paciente viene otra vez, sigue con los síntomas, sigue con enfermo, entonces prueba otra a ver si la acierta. Entonces, obviamente acá en física hoy podemos hacer eso, pero digamos que podemos comprobar si efectivamente es correcto o no la solución del problema. Entonces, vamos a introducir algo mucho más general que las simples coordenadas cartesianas a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y esas son las coordenadas generalizadas. Entonces, dependiendo de cómo son estas ligaduras, cómo actúan sobre un sistema, pues se ha elaborado una serie de categorías o clasificaciones de el tipo de ligaduras con los que nosotros vamos a ver. Pero en primer lugar están las ligaduras holónomas. ¿A qué se denomina estas ligaduras holónomas? Pues son aquellas restricciones, conexiones también, entre las coordenadas de las partículas y posiblemente también el tiempo. Decimos posiblemente también porque vamos a ver que ver una, digamos, otra clasificación en función si dependen o no del tiempo. Entonces, si esas restricciones o ligaduras tienen esta forma, fíjense, o sea, es una función cuyas variables, o sea, que depende de la posición de las partículas R1, R2 y el tiempo, ojo, y el tiempo, nosotros lo vamos a denominar así, ligaduras holónomas. ¿Cuántas ligaduras? Va a ser P ligaduras. O sea, ustedes están viendo ahí un subíndice en la letra F, ¿cierto? Entonces, el subíndice va de 1 hasta P. Obviamente que P va a ser menor que N. ¿Ok? Esa es la única cosa que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay digamos, una categoría, una subcategoría, digamos así, que son conocidas como ligaduras holónomas esclerónomas. Acuérdense, esclerosis, aquellas personas que de repente han escuchado mal esclerosis, que pues, la cosa se va paralizando, ¿no? Entonces, algo parecido es esclerónomas, es una palabra de origen griega. Entonces, este tipo de ligaduras no dependen de manera explícita del tiempo, o sea que T no aparece de manera explícita. Entonces, solamente dependen de las coordenadas, única y exclusivamente. Entonces, quiere decir que si nosotros derivamos la función 1.2 con respecto al tiempo, derivada parcial obviamente, porque es una función que tiene muchas variables, nos va a dar esta igualdad, ¿no? Igual a 0. La derivada entonces de f con respecto a t es igual a 0, quiere decir que pues, f no depende explícitamente del tiempo. Vamos a poner ahí unos ejemplos, ¿cierto? Esta es una mancuerna, ¿cierto? Son dos masas, M1 y M2, que están unidas a través de una barra cuya longitud es L. Entonces, ¿qué restricción puede haber acá
para M1, M2, porque mi objetivo es describir el movimiento de M1 y M2. Más allá, obviamente, del problema que simplemente nos plantearían resolver, ¿no? Acá, pues, como son dos masas, están unidas por una barra, pues lo único que haría es ubicar el centro de masa y resolver en función del centro de masa. Pero, ojo, está bien, se puede resolver, pero al final me pueden pedir, bueno, pero quiero la posición de M1 en función del tiempo para todo el movimiento. Entonces, de esa ecuación o de esa resolución tengo que poder dar esa información. Entonces, la idea acá es, en primer lugar, no resolver mi problema en sí, sino ver qué tipo de restricción puede haber en este caso, ¿no? Entonces, observamos que la distancia que existe entre M1 y M2 es constante. Ahora, decir eso, obviamente, es muy importante y así lo entendemos, pero lo tenemos que expresar matemáticamente. Entonces, ¿cuál sería entonces acá la función? Pues aquí la posición x1 menos x2 elevado al cuadrado más los y al cuadrado, los z al cuadrado, va a ser una magnitud constante. Hagamos lo que hagamos con M1 y M2, siempre se va a cumplir esta igualdad. Ok, pero una cosa importante, fíjense, yo después, ¿no?, de dictar la clase, a veces yo mismo me pregunto, pero y entonces acá, fíjense, 1, 2, fíjense, 1, 2, la fórmula que está ahí, ustedes están observando. Entonces, dice, pero ahí estoy igualando a 0, ¿cierto? Entonces, y la fórmula 1, 4, fíjense, ¿dónde está el 0? ¿Cierto? Entonces, lo único que acá ustedes van a hacer es, pues, el L al cuadrado lo pasan a la izquierda y lo igual a 0, ya está, esa es la función, ¿ok? Simplemente que aquí se escribe así porque ya lo entendemos, que la distancia entre M1 y M2 siempre va a ser constante independientemente de cómo se estén moviendo cada uno de ellos. Otro ejemplo, cuerpo rígido. Recordemos que ustedes ya han tenido oportunidad de resolver problemas con el cuerpo rígido, ¿cierto? Un cuerpo rígido se caracteriza, o por lo menos el modelo de cuerpo rígido, vamos a decir así, su manera más simplificada, es que las distancias entre cada una de las componentes de las partículas de ese cuerpo rígido, pues son constantes. ¿Okay? Entonces, para estas partículas componentes de este cuerpo va a haber una restricción. Y fíjense, acá sí he escrito la igualdad a 0. RI, que es la posición de la partícula I, menos RJ, que es la posición de otra partícula arbitraria, elevado al cuadrado menos una constante, digamos, no una constante, sino una magnitud elevado al cuadrado, siempre va a ser igual a 0. Recordemos entonces que este es el modelo del cuerpo rígido en su versión simplificada, ¿no? Existe obviamente algo más sofisticado que esto, pero que en principio es la base de todos los modelos que después, posteriormente, se han ido desarrollando para poder explicar fenómenos físicos que ocurren generalmente a nivel molecular, ¿no?
Entonces, fíjense, ahí tienen ahí la función como el que se escribe aquí, ¿no? 1.2. Ahí está. F, subíndice mu, paréntesis, y ponen las variables, incluido el tiempo, igual a 0. Entonces, acá pues tenemos esa función, va a ser RI menos RJ al cuadrado menos C sub IJ al cuadrado. Esa es la función. Igualamos a 0. Otro ejemplo, una partícula que se encuentra en la superficie de una esfera, ¿cierto? Entonces, la masa M de alguna manera está ligada a la superficie de una esfera y ese contacto, ese nexo que existe con la superficie se manifiesta a través de esta fórmula, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos R cuadrado, que es el radio de la partícula, va a ser exactamente igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos otra ligadura. Ahora existe otro tipo de ligaduras que también es holónoma, pero no es esclerónoma, sino reónoma. Bueno, esas son las palabras que se utilizan históricamente en el curso de mecánica clásica. Entonces, ¿de qué se trata esto? Son aquellas ligaduras holónomas con una dependencia explícita del tiempo. O sea, que el tiempo entra de manera explícita. Entonces, ya no la derivada parcial de esa función con respecto al tiempo va a ser diferente de 0. Eso es básicamente lo que significa holónoma, reónoma. Vamos a ver un ejemplo. Dice partícula en un ascensor. Recordemos un ascensor. Probablemente ustedes ya hayan visto ese problema, ¿cierto? Cuando el ascensor sube o baja con una aceleración, usted va a notar que el peso del objeto que se encuentra dentro del ascensor va a cambiar dependiendo si baja o sube con cierta aceleración. Y eso es lo que se conoce como peso aparente, ¿cierto? Probablemente ustedes ya hayan tenido ocasión de ver ese tipo de problemas. Entonces dice, la partícula solo puede moverse libremente dentro del plano XZ, o sea, dentro del ascensor, ¿no? O sea, nosotros no podemos irnos hacia la pared, ¿cierto? O, sino solo podemos movernos en un determinado, pues, espacio, ¿no? En este caso, lo estamos simplificando ese problema para no hacerlo en 3D, sino en 2D. Entonces, el movimiento solamente puede ocurrir en una dimensión para nosotros, si estuviésemos en el ascensor, porque el ascensor está subiendo, obviamente, hacia arriba, ese va a ser Z, pero vamos a decir que somos capaces de movernos en una dirección diferente a Z, ¿no? Puede ser X, por ejemplo. Entonces, si el ascensor entonces se mueve, puedo yo, por ejemplo, decir que se mueve pues con una velocidad v sub 0, ¿cierto? Y si observo el movimiento a partir de una cierta altura, bueno, ese z sub 0 me indicaría esa la posición inicial. Entonces, pues nada, ahí está la función, que efectivamente depende explícitamente del tiempo. Entonces, bueno, acá, bueno, el desplazamiento se ha ubicado o se ha tipificado con velocidad constante, pero es una manera simplemente de hacerles ver que la restricción, ¿cierto? Puede ser también dependiente del tiempo. Pues más o menos este sería el gráfico de nuestro sistema.
¿Ok? Entonces, la esferita se mueve o tiende a moverse solo en la dirección X, pero al mismo tiempo el sistema en el que se encuentra el ascensor está subiendo con una velocidad constante. Otro ejemplo viene a ser este, que, ojo, probablemente no hayan tenido ocasión de resolver, o sí, de repente. Tenemos una masa en un plano inclinado cuya pendiente es variable, ¿no? O sea, solemos resolver este tipo de problemas, pero el ángulo es fijo, ¿no? El ángulo de inclinación es fijo, obviamente no se mueve ese ángulo, pero solamente para hacer un ejemplo de una ligadura holónoma que depende explícitamente del tiempo, pues ahí tenemos, ¿no?, este ejemplo. Entonces, la variación en el tiempo de la inclinación del plano provoca una restricción de tipo holónoma-reónoma. Entonces, ¿cuál es esa restricción? Puedo escribir matemáticamente, sí, aquí está, que es z sobre x, y eso ustedes lo pueden verificar, menos la tangente del ángulo, va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, esta es una restricción de carácter holónoma, reónoma, porque ahí usted está observando que el ángulo pues no es fijo. Si fuese fijo, dejaría de ser reónoma y simplemente es holónoma. Entonces, las ligaduras holónomas o holonómicas también se dice, reducen, ojo, esta es una de las características más importantes, reducen el número, ojo, reducen, o sea, disminuyen el número de grados de libertad. O sea que si un sistema de n partículas sin restricciones tiene 3 grados de libertad, 3 grados de libertad, pero en presencia de ligaduras holonómicas, el número de grados de libertad es solo 3n menos p. Entonces, si tienen una partícula, ojo, una partícula en el espacio, tienen 3 grados de libertad. Si el número de restricciones es 2, 3 menos 2, 1. Entonces, ustedes solamente van a tener una ecuación de movimiento que resolver, en lugar de 3. Entonces, un posible procedimiento o forma de resolver de carácter numérico, ¿no? Va a ser más fácil porque voy a eliminar P ecuaciones de las 3n ecuaciones que tengo que resolver, ¿no? Que se traducen básicamente pues en la reducción del número de coordenadas que me describen el sistema. De tal manera que si yo introduzco entonces un nuevo tipo de coordenadas que generalice no solamente las que nosotros solemos utilizar, que son las coordenadas cartesianas, yo puedo resolver entonces problemas mucho más complicados y llegar al nivel máximo de análisis, que es el análisis de sistemas complejos. Para esto va a ser necesario entonces la introducción de coordenadas generalizadas. Estas coordenadas generalizadas suelen denotarse con la letra Q, ¿ok? Simplemente para diferenciar de X, Y y Z, que usualmente lo utilizamos para las coordenadas cartesianas. Estas coordenadas generalizadas tienen que cumplir 2 condiciones. 1, la configuración actual del sistema físico va a estar fijada de forma única por estas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues con estas coordenadas generalizadas ustedes van a ser capaces de
determinar su sistema. No puede ocurrir que yo describa con estas coordenadas, después tenga que utilizar adicionalmente otras cosas. Entonces, eso no se vale. Entonces, la idea es que ustedes determinan que necesitan tres coordenadas y con esas 3 coordenadas terminan al final. Ojo, esas coordenadas no necesariamente tienen que ser distancias, ¿no? Medirse en metros, que es otra cosa importante que hay que tener. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad, entonces, de poder establecer el nexo entre las coordenadas que ustedes usualmente suelen utilizar, coordenadas cartesianas, y las nuevas coordenadas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un ángulo inclinado, el ángulo va a jugar un rol importante con respecto a la posición del cuerpo, si es que éste se mueve solamente en la dirección diagonal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en ese plano X, Y, entonces la posición del objeto, ¿cierto? Va a ser determinado por Y, seno o coseno del ángulo, y X, seno o coseno del ángulo. Entonces, ustedes van a ver entonces la relación que ustedes van a escribir entre estas, entre estos parámetros, para poder establecer al final una relación, pues, ¿no? que me permita observar el movimiento de un sistema, pues en lo que yo estoy acostumbrado a ver en coordenadas cartesianas. Entonces, voy a resolver con otro tipo de coordenadas, tal vez, a las que de repente no estoy acostumbrado. Una vez que resuelvo, aplico la fórmula de transformación y lo escribo en función de las coordenadas cartesianas y observar el movimiento, ¿no? Básicamente esa va a ser la idea. Ojo, otra cosa importante. Disculpe, ¿cómo definió P en el caso de cuando se reducen las condiciones? A ver, no he escuchado bien la pregunta. ¿Cómo definió P? ¿Qué era P? No, me perdí en esa parte. Ya, P es el número de restricciones. Por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado del problema que habíamos resuelto en la clase anterior. Era un ladrillo que se movía en un plano inclinado con fricción, ¿no? Algo así. Entonces, fíjense, el ladrillo, si se mueve de manera libre, vamos a decir, imagínense que el ladrillo se mueve de manera libre, entonces yo necesitaría X, Y y Z, la posición. Pero como el ladrillo se va a mover solamente, ojo, solamente por la superficie inclinada, ¿cierto? Por la superficie inclinada, entonces el ladrillo no va a subir ni va a bajar, digamos, de manera libre, sino que se va a mover a través de la superficie del plano inclinado. ¿Ok? De plano inclinado. Ahora, el plano inclinado tiene un ángulo fijo, no se mueve el ángulo fijo. Entonces, el movimiento, ojo, el movimiento del ladrillo solamente puede ocurrir, si es que hay movimiento, a lo largo de la superficie del plano inclinado. Solamente. Entonces, si tú le quitas el plano inclinado, imagínate, entonces el ladrillo empieza a caer hacia abajo, es caída libre, ¿cierto? Entonces, el plano inclinado lo que hace es simplemente, sé que tu ladrillo te vas a mover solo en esta dirección. Entonces, la restricción que se le impone a ese movimiento hace que en lugar de que yo resuelva una ecuación diferencial de segundo grado, según la ley de Newton,
para X, Y y Z, en lugar de esas tres ecuaciones, solamente voy a tener una sola ecuación de movimiento, que es a lo largo del plano inclinado. Entonces, lo que hago y lo que ustedes han hecho probablemente para resolver es tácitamente, o sea, yo no les he dicho explícitamente, lo que han hecho es solamente observar, cambiar el eje de coordenadas, vamos a decir, el eje de coordenadas va a estar a lo largo del plano inclinado, o sea, paralelo al plano inclinado. Entonces, es, digamos, es un movimiento en una dimensión, ¿cierto? En una sola dimensión. Entonces, en lugar de tener tres ecuaciones, o sea, en la fórmula 1.10, como el ladrillo lo estamos observando como una partícula, entonces n es 1 nada más, porque es una sola partícula. Entonces ahí tendríamos S igual a 3. Ahora P vale 2 en ese caso, porque hay dos restricciones, el ángulo y la superficie del plano inclinado. Entonces 3 menos 2, 1. Entonces al final nosotros lo resolvíamos ese problema con el método de Newton, como hemos resuelto, y jamás nos hemos preguntado, pues, ¿por qué no he resuelto las tres ecuaciones como están en la segunda ley de Newton? Pero ojo, la segunda ley de Newton es una ecuación diferente, vectorial, es vectorial. Lo único que hacemos es descomponer ese vector en tres, en X, Y y Z. Pero como este problema tiene restricciones de movimiento, automáticamente lo que supuestamente era una ecuación de tres dimensiones es una ecuación de una dimensión. Y jamás nos hemos puesto a pensar, ¿no? ¿Por qué es una dimensión? Nada más. ¿Por qué? No. Simplemente hemos resuelto, hemos dado la respuesta. ¿Por qué? Porque hemos supuesto todo esto de acá, pero de manera, digamos, simplificada, ¿no? Porque así nos han enseñado. Dice, ya, perfecto. Ahí tienen el ejemplo del ladrillo, el movimiento del ladrillo, se ha reducido a una dimensión. Pero, ojo, ustedes pueden responder preguntas como, por ejemplo, al cabo de medio segundo, por la pregunta que le hicieron, ¿dónde se encuentra? Entonces ustedes hacen con respecto al punto donde empieza, al cabo de medio segundo, ¿en dónde se encuentra? Y al cabo de 1.5 segundos, ¿dónde se encontraba? Esas eran las preguntas. Pero también se les puede hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Entonces dice, la fuerza de fricción. Dice, ¿no? Entonces, perfecto. Para saber cuánto vale la fuerza de fricción, tendría que yo hacer mi DSL, ¿cierto? Calculo la normal y multiplico por el coeficiente de fricción. De esa manera yo puedo saber cuánto es la fuerza de fricción. Ahora, la fuerza de fricción, dice, he calculado, pero en este esquema, la fuerza de fricción sería lo que nosotros conocemos como ligadura. Entonces, ahí va una fuerza, ojo, una fuerza de ligadura. O sea, nosotros para resolver ese problema no veíamos las fuerzas de ligadura, sino simplemente la parte geométrica, ¿no? Tenemos el ángulo, el plano inclinado, entonces ese ladrillo siempre se va a mover sobre la superficie de ese plano inclinado. ¿Cuánto es el ángulo? Sé cómo empezó el movimiento, perfecto, resuelvo. Entonces, la otra pregunta que les pueden hacer, como ya les mencioné, es ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Y ahí viene la ligadura que está inmersa en la restricción del movimiento. El ladrillo no se desprende de la superficie del plano inclinado.
Entonces, ese, por ejemplo, es una manera de analizar un problema clásico que nosotros ya habíamos visto en el curso de Física 1. No sé si eso les quedó claro. Entonces, ojo, en muchos problemas que nosotros vamos a resolver, como son modelo, ojo, son modelo, entonces podemos nosotros ubicar las restricciones. Podemos ubicar las restricciones. Ojo, entonces, la fuerza de restricción que nosotros hemos visto acá vendría a ser, una de ellas sería la fricción. ¿Ok? Ahora, hay una, digamos, una restricción más, si ustedes se han percatado. Probablemente no, porque esto lo tienen que pensar de manera geométrica. Ustedes vieron que yo dibujé en la pizarra un plano inclinado, ¿cierto? Y el ladrillo. Entonces, ustedes lo han visto en el plano. Si ustedes lo ven en la realidad, ustedes lo van a ver en 3D, ese movimiento, ¿no? Pero para simplificar, ojo, simplificar, lo que hicimos simplemente ese movimiento que es en 3D lo hemos puesto en un espacio de 2D. O sea que Y, vamos a suponer que es la vertical y la horizontal X. O sea que ese movimiento ocurre solamente en el plano. Quiere decir que tácitamente ustedes Z, que es profundidad, ustedes lo han eliminado de su análisis. Entonces, esa es otra restricción. Entonces, fricción, la fuerza de fricción, que básicamente me dice que el ladrillo tiene que moverse a lo largo de la superficie del plano inclinado, es una restricción. Y la otra restricción es que pues el movimiento ocurre solo en el plano. O sea, Z lo he eliminado. Entonces, ahí hay dos restricciones. 3 menos 2, 1. O sea, para ese problema del ladrillo que sube y baja de repente, ese vale 1. Ahora, otra cosa importante es esta característica. Las coordenadas generalizadas son independientes entre sí. Es decir, no existe una relación de este tipo. O sea, porque sería, digamos, volver a resolver un mismo problema con X, Y, y va a dar el mismo resultado. O sea, eso no tendría sentido. Que puedan ser lo mismo, sí, pero no exactamente iguales. Entonces, cada coordenada tiene que ser independiente. Por ejemplo, pues, un ejemplo que siempre les pongo. Si ustedes utilizan su celular y quieren ubicar, llaman a su compañero, ¿no? Para decir dónde se encuentra, entonces lo que va a hacer su compañero es dar sus coordenadas. Entonces, al dar sus coordenadas, lo que estamos simplemente dándoles son la manera como ustedes pueden ubicar. Por ejemplo, si ustedes dicen, mire, estoy en la cuadra 20, la avenida Javier Prado, ¿no? Creo que es una de las más grandes avenidas. Lo único que pueden sacar de conclusión ahí es que está más o menos a esa altura, pero no saben exactamente dónde. La cuadra 20 es un bloque de 100 metros de espacio en el cual puede estar en cualquiera de esas. Pero si les dice, estoy entre la cuadra 20 y la intersección con tal calle, entonces ya ustedes tienen dos coordenadas, ¿cierto?, con las cuales sí pueden ubicar a su compañero. Porque con solo mencionar, por ejemplo, la dirección, miren, estoy en la avenida Javier Prado, entonces ustedes
van a tener serios problemas en ubicarlo, porque no saben pues en qué cuadra está. En cambio, si les dicen, no, estoy en la Javier Prado con avenida, por ejemplo, La Molina, entonces ustedes pueden ubicar. Pero ojo, para ubicar un objeto en el espacio necesitan 3 números, pero en este caso solamente han dado 2 números. El tercero, ¿dónde está? Porque obviamente su compañero no está volando, está probablemente en la calle. Entonces, si está en la calle, es suficiente dos números. Entonces, pero ya una tercera característica de repente es que cuando ustedes lleguen a esa esquina, ustedes no ubican porque hay mucha gente y es otra cosa, pero ustedes pueden ubicar a esa persona con esos dos pares. Pero si ustedes le dicen, si esa persona dice, mira, estoy en esa intersección, pero estoy en el suelo, entonces ustedes van a decir, bueno, la persona está bromeando, porque se supone que pues tiene que estar en el piso, ¿no? O a menos que esté pues en su dron volando justo en ese punto, pero hacia arriba, ¿no? Entonces ahí sí, obviamente les tienen que decir, no, estoy 100 metros arriba en un dron. Entonces, las coordenadas que ustedes den son las que les va a permitir a ustedes ubicar en este problema que acabo de mencionarlos, y dar algo más ya es, digamos, redundante, porque obviamente la persona va a estar en el suelo, no va a estar volando. Entonces, el tercer dato ya no es necesario. Pero si ustedes le dicen dónde viven, o tal persona les puede dar, por ejemplo, estoy en Javier Prado con La Molina, esa es una referencia. Vamos a suponer que ustedes saben exactamente el número de la calle, todo, pero es un edificio de 20 pisos. Entonces, si a ustedes no les dan el apartamento en qué piso está, tampoco van a dar con él, porque llegar al edificio van a tener que revisar todos los apartamentos a ver dónde están. Entonces, el número de coordenadas que ustedes utilicen tienen que ser, digamos, las necesarias y las suficientes como para poder describir su sistema. Ahora, el concepto entonces de las coordenadas generalizadas va a jugar un papel importante, ojo, en la descripción del movimiento de los sistemas que veamos más adelante. Vamos a añadir otra definición y el espacio de configuración. Entonces, por el espacio de configuración se entiende el espacio dimensional S, ¿vieron? Ya para nuestro ladrillo que sube y baja es una dimensión. Pero profesor, si en la práctica todo es de 3 dimensiones, ¿por qué uno? Ahí está, por eso es un espacio de configuración que no necesariamente puede ser real, sino que es la manera como nosotros nos imaginamos para resolver un problema. Ahora, ¿qué se extiende por las coordenadas o qué bueno, que nosotros utilizamos, ¿no? Que muchas veces nosotros lo utilizamos como las coordenadas cartesianas. En el caso del plano inclinado ladrillo, pues podríamos haberle colocado X, o sea, esa dirección que va paralelo a la superficie del plano inclinado, esa es la coordenada generalizada. Entonces pueden ser varias, sí. Cada punto de ese espacio de configuración se va a conocer como vector de configuración. O sea, ¿cuál es el desplazamiento, el vector desplazamiento, el valor del vector desplazamiento al cabo de medio segundo? Entonces estamos hablando de un vector de configuración. En este caso sería pues el valor que obtengamos con respecto a la posición inicial o el origen, ¿cierto? Entonces ese va a ser su valor numérico de ese vector de configuración. Ese vector de configuración
se escribe de manera vectorial, por eso ahí ven la letra en negrita y sus componentes. Para el caso, para ese problema que hemos resuelto el día lunes, pues simplemente tiene una componente. Y cada punto le corresponde entonces un estado posible del sistema. A eso se le conoce. Espacio de configuración, estado. Estado es que determinado por cada uno de esos valores Q1, Q2. Para el caso de nuestro problema que hemos resuelto el día lunes, es solo un valor. Para un movimiento parabólico, por ejemplo, ahí ustedes van a necesitar dos, la posición Y, la posición X. Vamos a denotar las velocidades generalizadas, pues a las derivadas con respecto al tiempo de cada una de las coordenadas generalizadas. A las cuales, ¿cierto?, se les va a exigir también, pues, conocer las condiciones iniciales, o sea, Q0 y Q.0. Eso quiere decir que en el momento inicial debemos saber dónde está nuestro sistema y con qué velocidad se está moviendo. Entonces, el estado del sistema en el espacio de configuración es determinable o es determinado por ecuaciones de movimientos que aún no se han derivado acá, obviamente, porque estamos haciendo, digamos, el preámbulo. Ahora bien, la elección, o sea, la manera como nosotros vamos a deducir cuáles van a ser esas coordenadas o magnitudes, no es unívoca, quiere decir que no hay un criterio en el cual ustedes van a tener una receta y dicen, bueno, lo único sí que va a quedar, digamos, constante es el número S. O sea, la reducción. Si teníamos en general un sistema de 3 dimensiones, pero debido a las restricciones que hay, solo ocurre en una dimensión el movimiento, pues en ese caso voy a utilizar una coordenada generalizada que puede ser un X, por ejemplo, ¿no? O sea, la coordenada que ponga paralela al plano inclinado, por ejemplo. Pero si en lugar de eso, ¿por qué no utilizo, por ejemplo, el ángulo y la coordenada horizontal y la vertical? Perfecto. Pero al final, el número, ¿okay?, el número resultante de 3 menos algo siempre va a ser 1. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces, se eligen las coordenadas de acuerdo con la conveniencia, que en la mayoría de los casos puede resultar fácil, digamos, regularmente fácil, y en algunos casos puede ser de repente complicado, pero la idea va a ser esta, que si podemos ubicar las restricciones, van a ver que después ustedes van a deducir de manera automática, por ejemplo, el número S y cuáles son las coordenadas. La simetría, digamos, del problema también es otro indicativo que ustedes van a decir. Por ejemplo, cuando se trata de un movimiento debido a una fuerza central, ustedes van a ver que las coordenadas esféricas van a ser las apropiadas. Entonces, las magnitudes conocidas como coordenadas generalizadas son arbitrarias, pueden ser de cualquier naturaleza. Entonces, como acá se hace alusión, no son necesariamente cantidades con la dimensión longitud, ojo. Entonces, lo único sí, digamos, que va en contra de esta posibilidad de tener que utilizar coordenadas generalizadas, que como son generalizadas, de repente esas coordenadas no me dan una idea de cómo puede ser el movimiento, pero una vez resuelto,
¿cierto? El problema o la ecuación de movimiento, lo que vamos a hacer es volver a las coordenadas cartesianas y poder ahí observar cómo ocurre ese movimiento, si es que eso es lo que se desea. Entonces, por ejemplo, una partícula que se encuentra en la superficie de una esfera, hay una ligadura que es holónoma y esclerónoma. Y ya habíamos visto, ¿cierto?, que básicamente esta es la restricción. Entonces, esto, ojo, significa que para el número de grados de libertad, ¿cierto?, si solamente hay esta restricción, entonces, ojo, pues el movimiento en 3 dimensiones se reduce al movimiento en 2 dimensiones. O sea, S en este caso va a ser 3 menos 1 igual a 2. Por lo tanto, como coordenadas generalizadas van a ser 2 ángulos. ¿Cierto? Entonces, en este caso, el azimutal y el ángulo polar. ¿Por qué? Porque el radial, ojo, coordenadas esféricas, porque el radial es constante. Siempre y cuando el movimiento esté en la superficie esférica. Si sale de la superficie esférica ya es otro. Pero mientras haya contacto, entonces R va a ser constante. Entonces R no tiene sentido utilizarlo como coordenada porque siempre la partícula va a estar a una distancia R del origen. Lo que sí va a cambiar es el ángulo θ, que es el ángulo polar, y phi, que es el ángulo azimutal. Entonces, las coordenadas generalizadas en este caso van a ser θ y phi. Y tenemos que establecer el nexo, ¿cierto?, entre las coordenadas generalizadas y las coordenadas cartesianas para ver los efectos de cómo ocurre el movimiento, pues, ¿no? Al final vamos a pedir eso. Y aquí tienen ustedes un recordatorio cómo cómo es que se definen las coordenadas esféricas en función de X, Y y Z. Bueno, se está dando las fórmulas de transformación. Lo único que probablemente ustedes vean de raro acá es que en lugar de utilizar θ y phi está Q1, Q2, porque estamos indicando que esas son las coordenadas generalizadas. Entonces, Q1 y Q2, o sea, θ y phi, van a codificar de forma única el estado del sistema. Otro ejemplo que vamos a ver más adelante es péndulo doble plano, porque el movimiento es ojo plano. Al decir plano quiere decir que ya hay una restricción de carácter geométrica desde el inicio, ¿no? Entonces ya no va a ser tridimensional, sino va a ser bidimensional el movimiento. Entonces ya de por sí, con solo decir plano, péndulo doble y plano, entonces ya hay una restricción de por medio. Ok, ojo, si es péndulo doble, quiere decir que hay 2 masas, M1, M2. En general, yo voy a necesitar tres ecuaciones para cada una de ellas. O sea, ¿cuánto sería? 6. ¿Cierto? 3 coordenadas también para M1, 3 coordenadas para M2. O sea, antes de cualquier cosa. Ahora bien, cuando nos dicen plano, quiere decir que Z1 y Z2, o sea, de M1 y M2, de plano, así como se dice, ya están
incluidas como restricciones. O sea que en lugar de 6 vamos a necesitar 4 ecuaciones. Ya no 6, sino 4, porque ya hay dos, digamos, dos ecuaciones que se van porque hay una restricción, pues, que el movimiento es en el plano X, Y. ¿Qué más? Entonces, ahí está. Z1 es igual a Z2, igual a constante, en particular puede ser 0. Luego, hay otra restricción típica, bueno, en péndulo, ¿cierto? Para la primera masa, ¿no? O sea, que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado menos L1, que es el tamaño de la barra o la cuerda, va a ser igual a 0. Esa es una restricción. Otra restricción va a ser para M2 igual tenemos que hacer x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado menos L2 al cuadrado igual a 0. Entonces, lo que está en verde, fíjense en verde, ustedes están viendo 4 restricciones, porque pareciera 3, porque hay 3 ecuaciones. No. En la primera línea, recuerden, Z1 es constante, una restricción. Z2 para M2 también es constante. Entonces, en la primera línea hay 2 restricciones. En la segunda línea es una restricción, en la tercera línea hay otra restricción. En total, ¿cuántas hay? Hay 4 restricciones. Les había dicho que como son 2 partículas, necesito 6 ecuaciones, porque va a haber 6 grados de libertad, pero debido a que hay 4 restricciones, 6 menos 4, 2. Entonces, al final, solo vamos a tener que resolver 2 ecuaciones. Entonces, acá ustedes van a ver las coordenadas que nosotros vamos a utilizar, o sea, las que nos conviene utilizar no van a ser X ni Y, sino θ1 y θ2. La fórmula de transformación, igual, solamente que ustedes tienen que tener en cuenta, entonces, que solo va a ocurrir en el plano, ¿ok? En el plano, y vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, estoy viendo el cuadrito en verde último que he escrito, que son las coordenadas esféricas. Entonces, está mal estas. ¿Okay? Voy a pasar porque ha habido es acá. Porque solamente Z ya no existe. Okay, este es, creo que las coordenadas esféricas. Ok, estas son las coordenadas esféricas, entonces vamos a sacar esto. Las fórmulas de no sé si he escrito en la siguiente. Oh, no. Ok, entonces, básicamente, a ver, vamos a insertar, a ver, si me permite el PPT acá. A ver, hoy se me acaba la batería. A ver, vamos a ver. Ok, acá voy a ver el tamaño de la letra para que ustedes puedan observar. O voy a poner un poquito más grande, 28 puede ser. Ahora bien, en la ecuación vamos a ponerle subíndice, ¿no? Y acá x1 así, igual. Va a ser, en este caso, particular. Vamos a poner entonces así. Disculpen,
tengo que ponerle subíndice. Ok, L1, ¿cierto? Por el seno y otro subíndice de teta sub 1. Teta sub 1 x1 igual a L1. Listo. Ok, este es el primero. Ahora lo mismo voy a hacer, pero con Y. En vez de X, Y1, L1, y en lugar de seno, vamos a poner coseno, porque es la vertical. Y ojo, recuerden entonces que el origen de coordenadas se puede poner en el punto de donde se fija el péndulo, ¿no? Entonces, para abajo sería negativo, este le ponen negativo, ¿cierto? Ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo, pero vamos a hacer copy y bien. Voy a hacer lo mismo, pero acá al costado. No me va a alcanzar, lo voy a hacer acá, pero ahora para la partícula 2. Voy a cambiarle 2 y acá Y también 2. Listo. Y X2, ojo, X2, la posición de X2 en general va a ser L1, está bien, pero más lo mismo, esto de acá, ¿cierto? Solamente que acá va a ir 2 y teta 2. Y Y2, esto queda tal como está. ¿Cierto? Entonces, signo menos. Acá voy a poner 2 coseno de 2. Ya está. Ojo, esa es la fórmula de transformación. Entonces, vamos a poner más acá esto. Ok, y con las cuales ustedes pues... Bueno, entonces, fíjense en estas fórmulas que hemos escrito. Yo voy a describir mi sistema solo con dos, teta 1 y teta 2. El resto, a la derecha de las igualdades, L1 es constante, L2 constante. Entonces, las únicas variables son teta 1 y teta 2. Ahora, X1 y Y1, ya les estoy diciendo que esa es la manera como nosotros vamos a transformar teta 1 y teta 2 en función de X e Y, que pues son las coordenadas cartesianas a las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ojo, por ejemplo, no me haya percatado, probablemente en algunos, en el PDF que ya colgué de antemano, para que ustedes puedan leerlo, debe estar este error. ¿Ok? Entonces, aquí ya está corregido. Felizmente que me percaté. Ok, entonces vamos a ponerles. Ok, y insertar una flechita acá. Vamos a ponerles.
Listo, ya está arreglado. Vamos a seguir entonces. Ok, estos ejemplos mostrados ilustran entonces que el uso de coordenadas generalizadas puede ser razonable también en sistemas sin restricciones, es decir, cuando debido a ciertas simetrías la integración de las ecuaciones de movimiento se simplifica, ojo, mediante una transformación puntual de coordenadas curvilíneas. ¿Qué quiere decir? Que así como las que acabamos de escribir, ¿cierto? Simplemente se puede establecer el nexo entre las coordenadas generalizadas y las coordenadas cartesianas, de tal manera que pues no va a haber problema en el momento en que podamos, por ejemplo, dibujar, graficar. Ahora, hay, por supuesto, el caso más difícil, vamos a hacer así, las ligaduras no holónomas. ¿Qué quiere decir no holónomas? Son aquellas expresiones matemáticas para las restricciones que no tienen la forma como nosotros hemos escrito en la fórmula 1, 2 para la función. Acuérdense, la función que dependía de las coordenadas y el tiempo, cuando era holónomas, esclerónomas, y cuando no dependían, pues obviamente del tiempo, ¿no? Pero cuando dependían del tiempo, pues ahí estaban las reónomas. Ahora, las ligaduras que no son holónomas, entonces se van a presentar de otra manera. O sea que nosotros no podemos establecer de manera exacta, ¿cierto?, una igualdad, sino va a haber una desigualdad. Por ejemplo, va a ser mayor igual o menor igual, o siempre mayor o siempre menor, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo simplemente imaginario, ¿cierto? Un ábaco, todo el mundo sabe lo que es un ábaco, es las bolitas ahí que nos sirven para contar, pero básicamente esto es una calculadora. Lo podemos imaginar, o sea, nos podemos imaginar a estas cuentas como puntos materiales, o sea, partículas, que realizan movimientos en una dimensión. Recuerden que como están ahí el alambrito, las cuentas no pueden bajar ni subir, solo se pueden mover horizontalmente. Ahora, las restricciones son entonces en parte holónomas, ¿cierto? ZI es constante, YI es constante, pero hay una parte, la horizontal, en la que en realidad ocurre el movimiento. Lo único que podemos establecer, digamos, acá, es que la posición de cualquiera de una de esas cuentas va a estar entre el extremo derecho y el extremo izquierdo, pero no podemos decir qué posición exactamente va a ir ocupando de acuerdo al tiempo. Entonces, lo único que podemos decir es que van a ser mayor igual que y menor igual que. Entonces, hay ese pequeño detalle acá. O sea que no todo es igualdad, sino que hay una desigualdad. Otro ejemplo es una partícula que se encuentra en una esfera, ¿cierto?, en un campo gravitacional. Específicamente puede ser el de la Tierra, si consideramos la Tierra como una esfera, ¿no?, regular. Entonces, la ligadura, ojo acá, es que pues va a ocurrir un detalle importante. Si ustedes dejan rodar una esferita sobre una superficie esférica, mientras va a estar en contacto, pues no va a haber problemas, porque tendríamos una ligadura holónoma.
Pero dado que acá en el problema nos pone en un campo gravitacional, quiere decir que pues en algún momento esa pelotita va, o esa esferita va a dejar la superficie de la esfera, ¿cierto? Entonces, si se tiene en cuenta eso, la ligadura se transforma en una desigualdad, ¿cierto? Entonces, una condición puede ser esa, que pues x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos r al cuadrado es mayor o igual a 0. Cuando es igual a 0, perfecto, tendríamos una ligadura holónoma, pero acá se le está poniendo la condición mayor o igual. Entonces, ahí tenemos un tipo de ligadura que no es holónoma. Entonces, limita el movimiento libre de la masa, pero no puede usarse para eliminar coordenadas superfluas. O sea, si bien es cierto, esta es una ligadura, una restricción, pero cuando es una desigualdad como la que ustedes están observando, hay un detalle importante. Estas no reducen el grado de libertad. Ahora, hay otro tipo de restricciones que nosotros podemos encontrar en forma diferencial. O sea, hasta ahora no habíamos visto este tipo de restricciones, pero cuando ustedes tengan este tipo de restricciones en forma diferencial, entonces estamos hablando de ligaduras no holónomas. Y el detalle está que pues este tipo de ligaduras a veces no son integrables, o sea que no se pueden determinar de una manera unívoca. Y eso implica pues la imposibilidad de encontrar una función que me pueda definir, digamos, esta restricción. Lo que sí podemos establecer es que pues las limitaciones sobre cada una de estas partículas puede tener esta forma, una dependencia con respecto a las coordenadas y una dependencia con respecto al tiempo. Entonces, este tipo de restricciones, en el cual pues hay una dependencia también de las coordenadas y el tiempo, son lo que nosotros denominamos ligaduras no holónomas. Y generalmente tienen que ver con sistemas no conservativos. ¿Okay? Recuerden que la gran mayoría de problemas que nosotros resolvemos son para sistemas conservativos. Un ejemplo de un sistema no conservativo es el problema que hemos resuelto el lunes en el salón de clase con el ladrillo, porque habíamos incluido la fricción. Claro está que en ese problema, si bien es cierto, es no conservativo, pero no hay una dependencia, pues, por ejemplo, de la velocidad, ¿no? Entonces, digamos, no es tan complicado que digamos, pero sí es un problema no conservativo. Ok, entonces, para que exista una función que pueda definirnos de manera clara esta restricción, debería obtenerse algo así como esta fórmula que están viendo en celeste, que lo habíamos expuesto anteriormente, para ligaduras holónomas. Este es un ejemplo de una rueda que empieza a rodar sobre una superficie rugosa. ¿Okay? Entonces, el movimiento de este disco rueda, cuyo radio es R mayúscula, se produce de modo tal que el plano del disco siempre se mantiene vertical. El movimiento está completamente descrito, dice,
por el punto de soporte momentáneo, ahí el punto de abajo. Los ángulos, que en este caso serían phi y teta, serían los que determinarían cómo es que ocurre este movimiento con esta rueda. El problema se resuelve si estas magnitudes, teta y phi, son, digamos, funciones que dependen del tiempo. Entonces, la restricción, cuando nosotros decimos rodante, o sea, está rodando, se refiere a la dirección y la magnitud de la velocidad del punto de apoyo. Ojo, rodar quiere decir que se está eliminando la posibilidad de que resbalen. Ahora bien, acá hay un problema, que la velocidad, o mejor dicho, la rapidez va a estar relacionada con la velocidad angular por medio de esta fórmula, que probablemente ustedes ya alguna vez la han visto. Se escribe V sin escribir un vector, sino V, la velocidad, rapidez, igual al radio por la velocidad angular. La dirección es perpendicular al eje de la rueda, y este tipo de movimiento entonces produce, digamos, un tipo especial de movimiento, o sea que no es sencillo reproducirlo en coordenadas X, Y. Ustedes van a ver que el dibujo de la trayectoria no es simple, relativamente complicado, pero sí se puede dibujar, digamos, ¿no? Pero este tipo de movimiento, recuerden, tiene que ver entonces con ligaduras de tipo no holónomas, porque en las restricciones interviene la velocidad del sistema. Esta expresión que está en el recuadro morado se puede expresar de manera diferencial, y efectivamente aquí tenemos entonces la fórmula 1.14, ¿cierto? Es a lo que se refería acá, a la fórmula 1.13. Fíjense, ahí está. Restricciones en forma diferencial, a eso se refería. Y como menciona acá, no son integrables, ya que sería necesario, ojo, el conocimiento de la dependencia total del tiempo, en este caso de teta, que no está disponible antes de la solución completa del problema. O sea, primero tenemos que resolver y luego establecer el nexo. Por lo tanto, dice, la restricción que se traduce en la palabra rodante, o el verbo sería rodar, no conduce a una reducción del número de coordenadas. Ojo, la idea es que una restricción me reduzca los grados de libertad. Si hay una restricción y no me reduce, quiere decir que es una restricción no holónoma. Ok, entonces, esto es con respecto entonces a las ligaduras y a las coordenadas generalizadas. Ok, entonces el día lunes, que es la próxima clase, vamos a continuar entonces con este tema, pero recuerden que el lunes ya vamos a tener una primera evaluación, y lo que yo quisiera es que ustedes repasen el método de Newton. O sea, eso ustedes lo tienen que tener
como se dice, ya al tope. O sea, tienen que manejarlo bien, no tener dudas, porque después de esto vamos a entrar a la función de Lagrange y las ecuaciones de Lagrange. Y vamos a resolver con este método de Lagrange. Ustedes tienen que tener entonces bien claro cómo se resuelve con el método de Newton y ustedes puedan comparar con el método de Lagrange, ¿no? Y vean cómo es que ocurre la resolución a través de Newton y a través de la función de Lagrange. Profesor, una consulta. ¿En la evaluación del lunes va a venir lo que es ligaduras y principio de Lambert o qué va a venir? Van a venir problemas en los cuales usted va a resolver su problema y probablemente les pregunte cuáles son las ligaduras que existen en cada uno de los problemas. Por ejemplo, si yo les hubiese planteado ese problema del ladrillo que sube y luego baja de repente, entonces para ese problema, pues primero resuelven su problema, pues responden a las preguntas y como pregunta final, ¿cuáles serían las ligaduras para este problema? Ah, comprendo, profesor. Claro, y va a ser muy importante porque miren, estos mismos problemas ustedes lo van a resolver, pero con el método de Lagrange. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, ustedes prácticamente estarían cumpliendo con los objetivos, por lo menos hasta la parte lagrangiana, resolver con dos métodos. Ustedes ya tendrían dos métodos de resolución de un mismo problema. Ok, la lista, la asistencia ya está hecha porque Google me lo da un Excel, la asistencia de ustedes, es que no es necesario que pase la lista. Ok, cualquier duda, pregunta, por favor, le hacen llegar a su delegado, ¿cierto? Y su delegado me lo hace saber. ¿Alguna otra duda, pregunta? Antes de cerrar la comunicación. Ok, entonces nos vemos el día lunes a las 10 de la mañana.